de la casa de Israel dispersas entre las naciones. Reciban un caluroso saludo de parte de la comunidad sefardí del Ecuador, Beitel. Vamos a hacer el resumen de la sección de la Torá que corresponde para esta semana. En esta semana tenemos el privilegio de estar, ¿sí? Vaya aquel, que significa reunión, y Pekudei, que son las cuentas de Moshe de todo lo que el pueblo había dado. Esta sección la encontramos en el libro de Shemot, o libro de Éxodo, en el capítulo 35, la palabra de nuestro Padre Celestial dice: Moshe Pekudei convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y le dijo: estas son las cosas que Hashem se han hecho. 6 días se trabajará, mas el día séptimo será Kadosh, santo, día de descanso, de reposo para Hashem. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. Dice: no encenderá fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Nosotros vemos aquí que Moshe convoca a toda la congregación de los Bené Israel, y ya directamente más adelante vamos a ver que da las instrucciones de que el Mishkan ya sea construido. En el capítulo 36 nos habla ya de la construcción del tabernáculo o del Mishkan del desierto. Pero en las parashá anteriores nosotros habíamos visto todas las instrucciones que nuestro Padre Celestial les había dado respecto al Mishkan, respecto a cómo tenía que haber hecho el Mishkan. ¿Qué quiere decir esto, amados? Que inicialmente nosotros vemos el proyecto en la mente de nuestro Padre Celestial, en la mente de Él, cómo quería que los Bené Israel hicieran el Mishkan, pero aquí ya eso que estaba en la mente o lo había dado por escrito, nuestro Padre Celestial le dice: ya llévenlo a la práctica, llévenlo a la ejecución. O sea, de nada sirve que nosotros recibamos las instrucciones de Hashem si esas instrucciones no van a la práctica, si esas instrucciones no van a la realidad. Aquí ya vemos que las instrucciones que nuestro Padre Celestial le había dado a su pueblo ya las llevan a la realidad, ya las van a ejecutar. Es decir, amados, ¿qué nos está enseñando nuestro Padre Celestial en esta sección de la Torá? Que todas las instrucciones que Él ha entregado a su pueblo, nosotros tenemos que llevarlas a la práctica, nos corresponde a nosotros, porque nuestro Padre Celestial no va a venir a hacer por nosotros lo que nos corresponde a cada uno de nosotros hacer. Y vemos nosotros en esta sección de la Torá el llamado que cada uno de ellos tiene para cumplir el propósito por el cual ellos vinieron aquí a esta tierra. Si bien es cierto, el Mishkan del desierto, o el primer templo, el segundo templo, no nace como una necesidad de nuestro Padre Celestial. En realidad es una necesidad del pueblo. En realidad es una necesidad que nace del pueblo, de tener un punto de encuentro o un punto de conexión entre el plano terrenal, este plano, y el mundo espiritual. Ellos querían tener ese vínculo. O sea, el Mishkan en realidad viene a ser ese vínculo que une lo terrenal con lo celestial. El punto de encuentro de nuestro Padre Celestial con su pueblo. En la actualidad, amados, no tenemos nosotros Mishkan del desierto. En la actualidad no tenemos primero y segundo templo. ¿Cuál es el punto de encuentro entre lo terrenal y lo celestial? Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros en la actualidad somos ese Mishkan, ese punto de encuentro entre lo celestial y lo terrenal. Nuestro Abacados nos está diciendo en esta sección de la Torá: es hora de que ya elevemos ese Mishkan. Muchas instrucciones hemos recibido a lo largo de todo este tiempo a través de la Torá o lo que nuestro Padre Celestial nos ha entregado. ¿Pero para qué es? Para que ese Mishkan
este cuerpo se ha construido, pero ¿para qué? Para que sirvan los propósitos de nuestro Padre Celestial. No hay otra razón, amado. No hay otra razón el que nosotros estemos en este mundo, sino para cumplir los propósitos por el cual nuestro Padre Celestial nos trajo acá. Y vemos que el pueblo, más adelante vamos a ver, empieza a traer de todo. Y llega un momento en que traen demasía. Y Moisés pasa la voz diciendo, ya no traigan más porque hay demasiado. Oro, plata, azul púrpura, carmesí, piedras preciosas, de todo. Pero ¿cuál era ese propósito, amado? Era de que se construya ese Mizcán. Es decir, que todo lo que está girando a nuestro alrededor es para que ese Mizcán nuestro sea construido, amado. Sea construido y sirva a los propósitos de nuestro Padre Celestial. Pero vemos aquí en el verso 2 que la lectura de esta sección de la Torá irrumpe como que hace un corte y dice, 6 días trabajarás, mas el séptimo día os será Kadosh, día de reposo para Adonai, cualquiera que hiciera en él trabajo alguno morirá. Si estamos hablando de convocar al pueblo para la construcción del Mizcán, y aquí esta parashá irrumpe y haciendo un corte con que 6 días se trabajará más el séptimo día, es de reposo para Hashem, que en él no debemos hacer obra alguna. Es decir, que nuestro Padre Celestial le está diciendo, cuidado, son pretextos de que están construyendo el Mizcán, ustedes van a transgredir el día de reposo. ¿Acaso, amados, la construcción del Mizcán o la construcción del primer templo, el segundo templo, no era algo sublime y sumamente importante, más importante que cualquier cosa en este mundo? Podríamos decir que sí. Podríamos decir que el acto más sublime de un hombre es participar en la construcción de ese Mizcán. Pero ese acto tan elevado que pudiéramos nosotros tener no puede ser interrumpido transgrediendo el día de reposo. ¿Qué quiere decir eso, amados? Que el día de reposo aún es más importante que el mismo Mizcán y el mismo templo. Eso está diciendo nuestro Padre Celestial. No es un pretexto de que van a construir el Mizcán o que van a construir el primero y el segundo templo, ustedes van a transgredir el día de reposo. No. Pero en la actualidad se nos hace tan fácil, amado. Tan sencillo transgredir el día de reposo porque se me pinché una uña, no, ya no voy a la congregación, ya no voy a la comunidad, ya no voy a la sinagoga porque está haciendo calor, está haciendo frío, está lloviendo. Tantos pretextos que nosotros ponemos para transgredir el día de reposo en la actualidad, amados. La gente se inventa un sinnúmero de cosas para transgredir el día de reposo, y nuestro Padre Celestial le dice a su pueblo, 6 días tienen para construir el Mizcán, 6 días tienen para hacer de todo, si quieren ir al médico, si quieren ir a pasear, si quieren dormir todo el día, si quieren hacer lo que quieran, tienen 6 días. Pero ¿por qué el día de reposo tienen que cogerlo para hacer lo que no tienen que hacer y en realidad no hacer la voluntad de Hashem en el día de reposo? Porque el día de reposo está consagrado para nuestro Padre Celestial y en realidad el día de reposo no es para nosotros, no es para nuestro cuerpo. El día de reposo es para que nuestra Neshama, nuestra alma se eleve, para que el Ruach nuestro se conecte con el Ruach de Hashem. Para eso es el día de reposo, para que haya una conexión entre el mundo terrenal y los mundos celestiales. Pero esa conexión la hacemos cada uno de nosotros de acuerdo a la obediencia. Pero si en nosotros está, en nuestra mente está transgredido el día de reposo, ¿qué va a haber? Desconexión, amados. Desconexión. No va a haber una conexión verdadera con nuestro Padre Celestial y con el mundo superior. No va a haber. Porque en nuestra mente, en nuestra Neshama está eso. Y nuestro Padre Celestial le dice a su pueblo, cuidado. Ni aún por la construcción del Mizcán, ustedes van a transgredir mi día de reposo. Y les da mandamiento. Sabemos que nuestro Padre Celestial en Shemot, Éxodo 20, le dice a su pueblo, acuérdate del día de reposo y santifícalo el día de reposo. Es decir, que nosotros continuamente tenemos que estarnos recordando el día de reposo. ¿Pero para qué es eso? Para santificarlo.
¿Y cómo lo santifico? Guardándolo como debe ser. ¿Cuándo empieza el día de reposo? Al atardecer del día viernes. Empieza el Shabbat. Es de tarde a tarde. Es decir, al atardecer del día viernes, al atardecer del día de Shabbat, es día de reposo para Hashem. Yo debo hacer un alto en todas mis actividades y empezar a consagrar ese día para Hashem. Es decir, que mi cuerpo se descansa ese día, pero en realidad mi Neshama, mi alma se eleva. Mi Ruach se conecta con nuestro Padre Celestial. Eso sucede en el día de reposo. Pero ¿qué pasa cuando alguien no guarda el día de reposo como debe ser? Su Neshama se contricta y su Ruach se contricta. No hay esa conexión. Aparentemente nosotros podríamos caminar, andar para allá y para acá. No pasó nada. No, amados. En los mundos espirituales suceden muchas cosas. Cuando yo transgredo los mandamientos de nuestro Padre Celestial, hay una desconexión. Y mi Ruach se va a contrictar. Mi Neshama, mi alma se va a contrictar porque el día de reposo no es para mi cuerpo. El día de reposo es para mi alma y para mi Ruach. Si no lo sabía. Estamos conociendo ahora, amados, que el día de reposo no es para mí. No es para mi cuerpo. El día de reposo es para mi Neshama, para mi alma, y el día de reposo es para mi Ruach. Mi alma se eleva, mi Ruach se eleva, me conecto con mi Padre Celestial y con todo lo celestial. Porque aún en los Shamaim, aún en los cielos, aún en los mundos superiores, el día de reposo se respeta, amados. Aún el día de reposo se respeta. ¿Y por qué nosotros acá, y hay muchos hombres que se creen más que nuestro Padre Celestial? Si nuestro Padre Celestial dice en 6 días, en Bereshit, Génesis, 6 días fueron hechos los cielos, la tierra y todo el ejército de ellos. Y Hashem, nuestro Padre Celestial, el Rey del Universo, reposó el día de reposo. Y viene el hombre y dice, yo no reposo. Viene el hombre y dice, yo no reposo. Me toca trabajar, me toca hacer esto, tengo que hacerlo de acá, lo de allá. Eso dice el hombre, contradiciendo lo que dice nuestro Padre Celestial. Y nuestro Padre Celestial le dice aquí a su pueblo, o convoca para que construyan el Mishkan, pero dice, epa, cuidado con el día de reposo. No son pretexto de que están construyendo el Mishkan, ustedes van a venir y transgredir mi día de reposo. Cuidado, van a encender fuego en ninguna de sus moradas. Cuidado, van a encender fuego, le dice, porque más adelante dice, no encenderás fuego, en el verso 3, no encenderás fuego en ninguna de vuestras moradas, en el día de reposo. No podemos prender fuego. Y ningún tipo de fuego, amados. No podemos estar en contiendas, porque ese es el fuego espiritual que se enciende, ¿verdad? Con la shahará, y sí, me cuento y tanta cosa, en el día de reposo. No podemos hacer eso tampoco. No encender fuego, ese tipo de fuego que consume a las personas. Y el día de reposo dice, acuérdate, ¿para qué me voy a acordar? Para santificar, recuerda, santificar el día de reposo, para guardar, no transgredirlo, no transgredir el día de reposo. En el día de reposo yo no puedo hacer labor alguna. El día de reposo yo no puedo comprar ni vender ni hacer actividades comerciales. Yo no puedo hacer ese tipo de cosas en el día de reposo. Todo lo que cotidianamente se hace en los 6 días, en el día de reposo yo no lo puedo hacer. Nos dio, por eso nuestro Padre Celestial nos dio Binah y Jomak, conocimiento, sabiduría. ¿Pero para qué? Para discernir, amados. Para discernir qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien. Cada uno de nosotros tenemos ese termostato en nuestro interior para ver qué es lo que está correcto o lo que está incorrecto de lo que hemos aprendido, de lo que nuestro Abacados nos ha enseñado, porque aquí ya el pueblo va a llevar a la práctica lo que ha aprendido. Porque de nada sirve, de nada serviría de que nosotros estemos aprendiendo todos los Shabbat, si no lo llevamos a la práctica. Si no llevamos a la práctica lo aprendido, no sirve de nada. No sirve de nada que estemos estudiando
6 años, 12 años, si no lo ponemos en práctica. No sirve absolutamente de nada. Y aquí el pueblo se va a graduar. El pueblo se va a graduar, se va a incorporar, llevando a la práctica lo que nuestro Padre Celestial le enseña. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Isaías referente al día de reposo. Isaías 56. Isaías 56, verso 6 dice: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Hashem para servirle y que amen el nombre sagrado Yud-Heh-Vah-Hei para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, dice: yo lo llevaré a mi santo monte y lo recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos para mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Escucharon bien, amados? Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, no solamente para los judíos, para todos los pueblos, amados. El templo, el tercer templo que desciende de los Shamaín, va a ser para todos los pueblos, no para una etnia, no para un grupo, sino que para todos los pueblos que abracen el nombre sagrado y que quieran servir a Hashem y que quieran servir a nuestro Abacados. Así dice la palabra, amados. 58, Isaías 58, dice 58, Isaías 58, 12, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generaciones y generaciones levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad, y día Kados, y lo llamares delicia, Kados, santo, glorioso, de Yud-Heh-Vah-Hei, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Yud-Heh-Vah-Hei, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Hashem lo ha hablado. Amados, cada uno de nosotros somos reparadores de portillos en la actualidad. Estamos tratando de restaurar, de que la gente empiece a guardar los mandamientos de Akadosh Baruj Hu. Y uno de esos mandamientos importantes que nuestro Padre Celestial da a su pueblo es el día de reposo. La piedra en el zapato para muchas religiones que no quieren guardar los mandamientos de Hashem, sino que se dejan llevar por los mandamientos que los hombres les han enseñado. Que los hombres, el guardar otro día que no sea el día de reposo, eso es contradecir a nuestro Padre Celestial. Llevarle la contraria a lo que nuestro Padre Celestial ha establecido en su Torah. Eso quiere decir, o sea, quien no guarda el día de reposo está en rebeldía delante de nuestro Padre Celestial. Pero hay muchos que dicen que obedecen a Hashem, que son el pueblo elegido, que hacen la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y yo les digo, ¿y por qué se reúnen ustedes los domingos? Y ahí empieza el problema con ellos. Ya no estoy bajando la ley, que ya eso es la ley. Pero no estamos hablando de eso. No estamos hablando de ese día que nuestro Padre Celestial lo estableció desde la misma creación, antes que el pueblo judío existiera y antes que la ley existiera. Nuestro Padre Celestial estableció el día de reposo y es por algo. Pero se dejan llevar con todo lo que las religiones y los hombres les han enseñado para no hacer la voluntad de Hashem, para no hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. En el día de reposo, amados, nosotros no podemos hacer actividades comunes que normalmente se hacen en los días tradicionales. Yo tengo que tratar de acomodar mis horarios para que no contradigan lo que se hace en el día de reposo.
Es decir, que yo tengo 6 días para recordarme el día de reposo, cómo santificar ese día y para poder cuadrar todo, amado, para que en ese día no entre en contradicción con lo que Hashem ha establecido y poderme yo reunir en la sinagoga o en la cajal, en las congregaciones y poder deleitarme con la lectura de la Torá que se hace todos los Shabbat, con los rezos que se hace y estar en comunidad y en armonía, estudiando la Torá de nuestro Padre Celestial, porque el día de reposo es consagrado para nuestro Padre Celestial. En realidad, ese día a nosotros no nos pertenece. Nuestro Padre Celestial nos lo dio como un regalo a nosotros. Pero ese día no es nuestro, amado. Le pertenece a Hashem. Le pertenece a nuestro Padre. 6 días nuestro Padre Celestial nos ha dado. 6 días yo puedo hacer todo. Pero en el día de reposo yo no puedo hacer lo que tradicionalmente hago los otros días, amado. No lo puedo hacer. Porque nuestro Padre Celestial lo estableció de esa manera. Y si revisamos el Brit Hadashah, el pacto renovado, Hechos 17, vamos a ver que los discípulos de Yeshua también guardaron el día de reposo, amados. Yeshua mismo, él viene diciendo, yo no vine a transgredir la Torá, yo no vine a transgredir lo que dijeron los profetas. Yo vine a guardar, yo vine a cumplir toda la ley, toda la Torá. Eso es lo que dice Yeshua, pero tergiversan los escritos del Brit Hadashah o el pacto renovado y la gente habla otras cosas que no están ahí. Vamos a ver el libro de Hechos 17, y vamos a ver ahí un caso de que los discípulos de Yeshua guardaron el día de reposo. Dice Hechos 17, verso 1, y pasando por Anfípolis y Apolonio, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, estamos hablando de Pablo, como acostumbraba. ¿Qué quiere decir como acostumbraba? Era su costumbre, porque él, si bien es cierto, viene de Benjamín, pero era un judío que guardaba la Torá, guardaba los profetas, guardaba la Tanaj, y era costumbre, o sea, de guardar el día de reposo. Dice, fue a ellos, y por 3 días de reposo, o sea, en 3 semanas, dice, discutió con ellos, y declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario, dice, que el Mesías padeciese y resucitase de los muertos, y que Yeshua, a quien yo les anuncio, decía, es el Mesías. Entonces estamos hablando de que Pablo tenía la costumbre de guardar el día de reposo, amado. Y vemos los hechos, los libros de los hechos, vemos los demás escritos donde se habla de guardar el día de reposo, de santificar el día de reposo. Que en ese día nosotros no debemos hacer obra alguna, y vamos a ver en el libro de Nehemías, en el capítulo 10, Nehemías 10, donde él exhorta al pueblo para que guarden el día de reposo. Nehemías 10, verso 31 dice, asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en el día de reposo, Shabbat, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado, y que el año 7º dejaríamos descansar la tierra y remeteríamos toda la deuda. Es decir, amados, que regresan ellos del cautiverio de Babilonia y van nuevamente a levantar el templo que había sido destruido y la ciudad, y Nehemías da la orden de que, como tenían costumbre de los mercaderes ir a vender a Jerusalén, él da la orden de que cierren las puertas y que no compren, y no compren absolutamente nada lo que los pueblos llevan para vender. El verso 32 dice, y nos pusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la 3ª parte del siglo para la obra de la casa de nuestro Elohim. Y eso nosotros lo vimos, o sea, la recolección del medio shekel, ¿verdad? También ellos aquí están haciendo una referencia a eso.
Y dice más adelante el 33, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, la nueva luna, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Elohim. Echamos también suerte para los sacerdotes, los levitas y el pueblo. Es decir, cuando regresa el pueblo, reconstruyen nuevamente el templo, se empieza a establecer todo como a nuestro Padre Celestial lo había dado. Cierran las puertas para que ningún mercader entre y la gente no pueda transgredir el día de reposo, estando comprando o vendiendo cosas. En el día de reposo no puedo comprar y vender. Está prohibido hacer actividades comerciales en el día de reposo, amado. ¿Sí? Ahora, dice el verso 3, como leímos, no encender fuego en ninguna de vuestras moradas. O sea, en el día de reposo nosotros no podemos encender fuego, amado. Porque dice la Torá, lo que habéis de cocinar, cocinarlo hoy, refiriéndose al viernes. Y lo que sobrare, dejarlo para el día siguiente, que es el Shabbat, el sábado. ¿Sí? Como es tradición acá en nuestra comunidad, bueno, podemos calentar donde no se prenda fuego. Para que haya fuego, tiene que haber varios elementos, tiene que haber la leña, tiene que haber la candela, tiene que haber el oxígeno. Esos tres elementos tienen que haber para que haya fuego. Pero cuando nosotros solo prendemos un tipo de plancha de hornilla o un tipo de una hornilla eléctrica, esos elementos no están presentes ahí. Por lo tanto, no se transgrede. O sea, esa es la tradición que hay acá en nuestra comunidad. Muchas comunidades tienen esa tradición de tener planchas eléctricas, las conectan o las dejan conectadas de un día para otro, ¿verdad? Para que ahí poder mantener calientes los alimentos. Son tradiciones y costumbres que en cada comunidad hay. No es porque una comunidad lo hace de una manera y acá nosotros lo hacemos de otra manera, estamos equivocados tampoco. Cada comunidad tiene sus propias halajá, tiene sus propias tradiciones, sus propias costumbres, ¿sí? Que nosotros las hacemos, pero no estamos transgrediendo el día de reposo, no estamos transgrediendo el día de Shabbat. Y nuestro Padre Celestial dice, es el Shabbat, no es otro día. El hombre puede decir, y a mí me han dicho, no, para mí el día de reposo es el lunes. Yo me reúno el lunes. ¿Yo qué voy a entrar en contradicción con ese tipo de personas que a su parecer, porque a mí me lo han dicho varias veces, ellos dicen que el lunes es, otros dicen que el miércoles, otros dicen que el domingo. Pero yo, ¿por qué me voy a complicar, amado? Me uno con el pueblo de Israel, con Israel. Ellos guardan el Shabbat y el sábado es este día, y nosotros nos guardamos. Yo no me complico, amado. Porque por ahí ustedes les van a salir muchas corrientes, muchas doctrinas por ahí, que les van a decir las fiestas que ya se acercan. Estamos preparándonos para Pesach, que ya se viene, que son las fiestas dentro del calendario que está en la Tanakh. Nuestro Padre Celestial estableció para su pueblo. Sabemos que los pueblos tienen otras fiestas ellos, pero nuestro Padre Celestial estableció un calendario festivo para su pueblo. Son las fiestas de nuestro Padre Celestial para su pueblo. De la misma manera que nosotros celebramos la fiesta aquí en la tierra, en los Shamaim también se están celebrando. Hay una conexión entre lo de arriba y lo de abajo. Entonces, también me han dicho eso, que la fiesta de Pesach no es en la fecha que es, que el calendario de Enoch, que el calendario y este otro es otra fecha. Allá con su confusión, amado. Allá con la confusión de ellos, nosotros tenemos el calendario que rige a Israel y que nos rige acá a nosotros, y nos basamos en ese calendario para no entrar en contradicciones y transgredir la Torá. Entonces, mucho ojo con eso. Mucho ojo, porque por ahí sale mucha gente, porque a mí me han llamado, me han dicho,
y han querido de que yo cambie las fechas, porque la gente es así. Viene alguien, le dice y enseguida, o sea, como no hay una base, no hay una estructura, ¿verdad? Ellos se dejan mover fácilmente. La gente se deja mover fácilmente, pero yo tengo que tener una base, y la base es la Torá. Tengo que tener una estructura, la estructura es la Torá, amado. Y en base a eso, yo no me puedo dejar mover por corrientes que vengan y me digan una cosa, otra cosa, y voy a estar de aquí para allá dejándome llevar como las olas del viento. Tampoco es así. Más adelante dice en el verso 4, estamos capítulo 35 de esta sección de la Torá, Vayaquel, y dice, y habló Moshe a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Hashem ha mandado, tomad entre vosotros ofrenda o terumá para Hashem, todo generoso de corazón la traerá para Adonai, oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino y todo. Es decir, la terumá y esa ofrenda que ya anteriormente nosotros habíamos visto, y hay una parashá terumá mismo, que hablaba de lo que tenían que traer, dice, de corazón. O sea, lo que anteriormente se dijo aquí ya se está ejecutando. Ya se está ejecutando lo que tenían que ellos hacer. Y nuestro Padre Celestial había dado conocimiento y sabiduría. Y dice el verso 20, y salió toda la congregación de los Bene Israel delante de Moshe, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su Ruach le dio voluntad, con terumá a Hashem, para la obra del Mishkan de reunión, y para toda la obra, y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos voluntarios de corazón, y trajeron cadenas, zarcillos, anillos, brazaletes y todo. Es decir, amado, que aquí en la construcción del Mishkan o en la construcción de los templos, todo el pueblo participó. No tenemos ahora templos, no tenemos Mishkan, pero en todas las ciudades, en todos los pueblos, en todos los países, amado, hay lugares donde la gente se reúne. Eso es donde las comunidades se reúnen, donde se reúne todo el pueblo. ¿Con qué propósito? De pronto de comprar un terreno, de pronto construir una sinagoga. Es decir, que esos espacios nos pertenecen a todos. Y no puede ser responsabilidad de una sola persona la carga de mantener un lugar, amado. La carga tiene que ser compartida con todos, porque en realidad ese lugar no es de la persona, no es de los líderes, nos pertenece a cada uno de nosotros. Y como tal, en todo lugar, amado, en toda sinagoga, en toda comunidad, hay necesidades. Y aquí vemos que todo el pueblo unido como uno participaron. Que todo el pueblo unido como uno participaron. Pero muchas veces cuando se dice, pasa esto, necesitamos la ayuda, no hay la contribución, amado. No es la contribución, y lo hemos vivido aquí. Y no debe ser así, porque este lugar nos pertenece a todos. Nuestro Padre Celestial ha permitido que nosotros tengamos ese privilegio de tener un lugar, un espacio grande que tenemos aquí, amado. Un espacio grande. Que si yo digo, vamos a alquilar un piso, estamos en el centro de la ciudad. Estamos en el centro de la ciudad, vamos a alquilar todo un piso, que más o menos serían unos 300 metros cuadrados, si no es más, que nosotros tenemos aquí. ¿Cuánto nos costaría? ¿Cuánto nos costaría eso? Mensual. Mensual, amado. Pero más sin embargo, lo tenemos como un regalo de Hashem. Lo tenemos como un regalo de nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Porque si fuera con mis fuerzas o si fuera con nuestras fuerzas, que yo diga, bueno, vamos a recoger para pagar el arriendo del lugar. Yo me reiría porque no alcanza. No alcanza ni para completar lo que se recoge, lo que se compra de limpieza, los materiales de limpieza todos los meses. No alcanza ni para eso. Más sin embargo, tenemos un lugar que es por la voluntad de Hashem y tenemos que valorar ese lugar.
Tenemos que valorar ese lugar como que es nuestro, porque si fuera por mis fuerzas, yo no gano lo suficiente como para pagar este lugar, amado. De verdad que les digo. ¿Cuánto cree que cuesta un lugar, casi todo un piso de un edificio en el centro de una ciudad? Ahí se cálculo, amado. Y la gente no se da cuenta de eso. La gente no se da cuenta de eso y se inventan cosas y hablan cosas. Si no estuviera el respaldo de Hashem, de nuestro Abacador, en este sitio, en este lugar que Él nos ha entregado, este lugar hace rato hubiera desaparecido si fuera por mis fuerzas o fuera por las fuerzas de quienes nos congregamos, porque no alcanzaríamos a pagar el lugar. No se alcanzaría, amado. No se alcanzaría porque cuando se habla de Maser, la gente no da el Maser o el diezmo. Se habla de Terumá, tampoco la gente da. Se habla de ofrenda, tampoco dan. Entonces, ¿cómo se mantiene el lugar? ¿Cómo mantenemos un lugar? Si aquí vemos que todos participaron, todos trajeron de todo para la construcción del Mishkan. Bueno, estamos hablando del Mishkan, estamos hablando del templo, estamos hablando de los templos, pero ahora no tenemos templo, ¿verdad? Tenemos sitios que Hashem ha permitido en la dispersión en que estamos, que estén abiertos o que tengamos, pero esos sitios también necesitan de nuestra participación para poderse mantener, para poderlos seguir manteniendo abiertos, amados. ¿Sí? Entonces necesitamos, o sea, la lección que Hashem aquí nos da es de que nosotros, cada uno de nosotros, estemos en donde estemos, en la sinagoga o congregación o cajal en que estemos, contribuyamos con esos lugares para que puedan seguir manteniéndose abiertos, ¿sí? Porque cumplen una labor de parte de Hashem, cumplen una función de parte de Hashem. ¿Cuál es esa? Enseñar la Torah, amados, enseñar la Torah y que la gente venga a estos lugares como un refugio, un refrigerio para el alma, que cada uno de nosotros tenemos en estos sitios. Ahora, más adelante vemos, en el verso 30 dice, y dijo Moshe a los hijos de Israel, mirad, Yud-Heh-Vah-Heh ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado con Ruach, dice, de Elohim, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, ¿sí? Cuando se nombra a alguien, la palabra para nombre es Shem, le está señalando el propósito, amado. El nombre a nosotros nos señala el propósito de vida. ¿Para qué hemos venido aquí a esta tierra? Y este varón, ¿sí?, que se dice que era un niño de 13 años, nuestro Abacados le dio Jomá y Biná. Todo el conocimiento, toda la sabiduría que en ese entonces en el mundo, nuestro Padre Celestial se la dio a este joven, para que diseñe todos los diseños, cómo iba a ser el Mishkan, de acuerdo como nuestro Padre Celestial le había enseñado arriba en el monte a Moshe. Es decir, que lo que había acá abajo, sí, era una réplica de lo que había arriba, de lo que hay arriba, ¿sí? Y nuestro Padre Celestial le da todo el conocimiento, toda la sabiduría a Bezalel. Y el nombre Bezalel significa a la sombra de Hashem, a la sombra de Hashem, es decir, la sombra de Hashem, Bezalel, ¿sí? Entonces, este joven diseñó todo. Ahora, Aarón, o acaso Moshe, no tenía el conocimiento y la sabiduría, Jomá Biná, para ellos también poder ver diseñado y hacerlo todo. Llega un momento, amados, en que en una comunidad, en una congregación, todos tienen que participar. Todos tienen que participar porque una sola persona no lo puede hacer todo. Y aquí en este caso, Moshe se hace a un lado y le entrega la posta de una labor sumamente importante, que es la construcción ya del Mishkan, a Bezalel, ¿sí?, a un joven, para que dirija todo, amado,
para que él haga todos los diseños y todo lo que había en el Mishkan y hasta las vestiduras del Cohen Gadol y de los Cohen y las vestiduras de los levitas. Todo. Entonces, este joven vino con ese propósito, amado. ¿Cuál era el propósito de Bezalel? Construir el Mishkan. Ese fue su propósito de vida. Entonces, la pregunta es, en la construcción de nuestras vidas, que nosotros estamos haciendo, ¿cuál es nuestro propósito? Si hemos cumplido el propósito de vida por el cual Hashem nos trajo a este mundo, a este plano, ¿sí? Si todo el diseño que ya nos dio Hashem o nos ha dado a través de las parashá, todas estas parashá, todo lo ha diseñado Hashem, si ya yo lo llevé a la práctica, si ya lo puse por obra, si ya estoy haciéndolo realidad, porque de eso se trata, amados, porque no se basa aquí nada más de que yo tenga el conocimiento, porque a Bezalel le dieron conocimiento y sabiduría, como y biná. ¿Pero para qué? Para que haga algo, para que cumpla ese propósito. Y dice aquí la Torá que el conocimiento y la sabiduría la tuvieron todos los hombres, todas las mujeres. Y todo ese conocimiento y toda la sabiduría lo pusieron a los pies de Hashem. Ahora, el conocimiento y la sabiduría que Hashem le ha dado, lo estoy poniendo a los pies de Hashem, lo estoy poniendo a favor de la obra de Hashem, lo estoy poniendo para que el reino crezca, lo estoy poniendo para que más gente venga al conocimiento de la Torá. ¿O para qué estoy yo utilizando el conocimiento y la sabiduría que Hashem ha puesto en mi vida? ¿Para qué lo estoy usando? Esa es la pregunta, amado. ¿Para qué nosotros estamos usando el conocimiento y la sabiduría que Hashem nos ha dado? Lo estoy usando para que más gente conozca de esto, para que más gente nosotros poder rescatar de la oscuridad y que vengan a la luz, o para que más gente conozca de la Torá, de nuestro Abacados, para traer más personas al conocimiento de la Torá, porque si el conocimiento y la sabiduría que viene de Hashem no está a favor de Hashem, es que está en contra de Hashem. Porque hay muchos que utilizan el conocimiento y la sabiduría para hacer lo malo, no lo correcto, no lo bueno. Y nosotros vemos afuera mucho de eso. Que el conocimiento y la sabiduría, ¿verdad? La gente lo utiliza para hacer cosas malas. No lo utilizan para el bien. Si no veamos cuánta bomba existe afuera, cuánta arma de destrucción existe afuera. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Celestial no se limita. En cuanto al conocimiento y la sabiduría, los que nos limitamos somos nosotros, amados, los hombres. Nosotros tenemos una mente infinita para crear y hacer todo lo que nosotros querramos. Pero muchas veces la gente se limita. Se limita. Yo no creo que sea demasiado esfuerzo abrir mis labios, compartir la Torá, o ver cómo hago para aprender y ver cómo hago para que más gente conozca de esto que yo estoy conociendo, ¿sí? Porque nuestro Padre Celestial no solamente que lo nombra Bezalel, sino que él a su vez tenía que enseñar al resto. Bezalel tenía que enseñar a los otros para proyectar los diseños. ¿Cómo tenían que hacer? Porque dice más adelante, dice, para proyectar los diseños, para el trabajo de oro, plata o bronce, y en la talla de las piedras de engaste y obra de madera para trabajar. Dice, Bezalel a su vez tenía que enseñar a otros para que le ayuden en la labor y en el trabajo que tenían que hacer. Es decir, un equipo de trabajo. Porque él solo no lo podía hacer todo, ¿verdad? Él a su vez tenía que enseñar. Entonces aquí está la clave, amados. Aquí está la clave. Nosotros a su vez tenemos que enseñar al resto. O sea, tenemos que enseñar a más personas. Tenemos que de una u otra manera nos ha llamado nuestro Padre Celestial a dar a conocer esta Torá, esta palabra, y enseñar a otras personas. No es sencillo, no es fácil, pero no es imposible tampoco. De que yo
vea o haga un análisis, y eso es lo que vamos a ver más adelante, ¿verdad? En la siguiente sección de la Torá, Pekudei, que lo encontramos en el capítulo 38, dice: estas son las cuentas del Mishkan, del tabernáculo de reunión, del testimonio, 38:21 estoy leyendo. Estas son las cuentas, Pekudei, del Mishkan de reunión, en las que hicieron, por orden de Moshe, la obra de los levitas bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, y Besasel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, todas las cosas que Adonai mandó a Moshe. Es decir, amados, Pekudei en realidad es un recuento, en realidad es un análisis, en realidad es un estudio que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Un recuento, un análisis, una cuenta de lo que Hashem me ha entregado y qué yo he hecho con eso. O sea, esta parashá no me está a mí enseñando lo que pasó hace 3.500 años atrás o hace 2.000 años. Es de ahora, amado, porque es para ahora. Es decir, que yo tengo que hacer un recuento. Hashem me ha permitido, gracias a la rajé y misericordia de él, que yo pueda hablar. ¿Qué he hecho con lo que ese don que Hashem me ha puesto a mí? Porque ningún animal le dio ese don solo al hombre. Yo puedo hablar, pero ¿para qué puedo hablar? No es para hacer la shohará, no. Es para enseñar la Torá. Entonces, con ese don que me ha dado Hashem, ¿a cuántos he enseñado la Torá? ¿A cuántos he enseñado la Torá? ¿A cuántos he podido traer al conocimiento de la Torá? O sea, yo tengo que hacer un recuento, amado. Y todos los años nosotros vemos estas secciones de la Torá y es para hacer un análisis nuestro de todo lo que Hashem nos ha dado. ¿Qué he hecho con eso? ¿Qué he hecho con lo que Hashem me ha entregado en mis manos? Porque yo no le puedo mentir a Hashem. Yo no le puedo mentir a nuestro Abacados con todo lo que él me da, porque no es que yo no me enseñaste a hablar, no, pero sí te enseñaron a hablar desde la escuela. Y sí puedes hablar. No es que me dio miedo de hablar, no, eso está en ti. Pero yo tengo que entregarle cuentas a Hashem, amado. Si no es ahora que yo hago este recuento, cuando vaya a la presencia de Hashem igual va a ser. Que tengo que darle cuentas a Hashem de lo que él me entregó y qué hice con lo que él me entregó. Con todos los dones que él me dio. Me dio el don de hablar, el don de ver, el don de escuchar. ¿Qué hice con esos dones? El don de percibir, el don de poder caminar. Hay gente que no puede caminar. Podías caminar a la otra esquina y ir a entregar la Torá y a hablar de algo, de la Torá a alguien que estaba en apuros. Y lo hiciste. No es porque tenía calambre en el pie, no sé qué vamos a decir. Cuando se nos pida cuenta de todo, amado. Cuando se nos dio el don de ver, para ver las necesidades que el otro está pasando, y nosotros desviamos nuestra mirada a otro lado, nos desviamos por otro lado, vamos a dar cuentas. Cuando podías venir a Shabbat y no viniste, vamos a dar cuentas, amado. Porque aquí está hablando de cuentas, de un informe, de una evaluación que Moshe tiene que entregar al pueblo. Hashem, nuestro Padre Celestial, no le estaba pidiendo. Pero ¿saben qué, amados? El pueblo estaba dudando de Moshe. El pueblo estaba pensando de que Moshe se había cogido lo que habían entregado y le piden cuentas. Y le piden cuentas, ¿saben por qué? Porque Moshe era el más rico de todos. Moshe era el más rico de toda la comunidad. Y pensaban que Moshe se había cogido lo que el pueblo había dado, y por eso Moshe hace estas cuentas. Hace esas cuentas. Vemos aquí en el libro de Bamidbar, libro de Números, en el
capítulo 16, verso 15 dice, entonces Moshe se enojó en gran manera y dijo a Yuhel-Bajei, a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni ninguno de ellos he hecho mal, de ninguno de ellos he hablado mal, de nada. No les he hecho nada mal, les he dado bien más a ellos, pero más sin embargo, muchas veces la gente, el bien que el uno da, la gente le parece mal. Moshe dice que ni aún un asno. Y si saben, amados, que cuando nuestro Padre Celestial llama a Moshe que vaya a liberar a su pueblo, Moshe todo lo que tenía, ¿saben qué era? Era un asno. Cogió su asno, se montó en su asno y se fue a Egipto a liberar al pueblo de nuestro Padre Celestial. ¿Qué quiere decir eso, amados? Que todo lo que tenía Moshe lo puso a disposición de Hashem. Eso quiere decir que todo lo que tenía Moshe lo puso para cumplir la obra de nuestro Padre Celestial. Todo. Entonces, amados, nuestro Padre Celestial nos está pidiendo cuentas aquí. Con todo lo que se nos ha dado, ¿qué hemos hecho? ¿Qué estoy haciendo? Hablando, no solamente con los dones, sino con los recursos económicos que hemos recibido. ¿Qué hemos hecho con esos recursos? ¿Qué hemos hecho con nuestros hogares, con nuestras familias, con nuestros hijos? ¿Qué hemos hecho? ¿En qué los hemos convertido? Porque cada uno de nosotros, los que somos padres, somos responsables de nuestros hijos. Somos responsables de nuestras esposas, de las mujeres de los esposos. Somos responsables. Entonces, hay un recuento, amado, que todos los años hacemos. De aquí a la próxima, para hacer el último año Pecudey, va a venir otro recuento. Entonces, ¿qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo? Tenemos que dar cuentas, amados. Tenemos que dar cuentas a Hashem de lo que se nos fue entregado y qué hemos hecho con lo que se nos ha entregado. Es decir, como la parábola que hay de los talentos, ¿verdad? Dice que al uno se le dio cierta cantidad, al otro otra cantidad, y después viene el Señor y les pide cuenta de todo lo que les fue entregado. Es decir, que a cada uno de nosotros, amados, se nos va a pedir cuentas de todo lo que se nos ha sido entregado. Y siempre en la evaluación o en el balance que nosotros hacemos, tiene que haber números, no tiene que haber números rojos, sino números verdes, azules, o sea, números favorables en toda la evaluación que nosotros hacemos. No tiene que haber números en contra, amado. ¿Sí? Entonces aquí Moshe entrega cuentas de todo. ¿Sí? Entrega cuentas de todo, de todo, de todo. ¿En qué se usó cada uno de lo que él recibió? ¿Sí? Y luego, bueno, más adelante viene la inauguración del Mishkan y todo. Cada vez que se termina de leer un libro, nosotros hacemos la siguiente proclamación y la vamos a hacer. Hasab, Hasab, Beni Chahaset. Hasab, Hasab, Beni Chahaset. Sé fuerte y seamos fortalecidos. Amados, no se olviden de compartir este mensaje, suscribirse a nuestro canal si no están suscritos y síganos en las redes sociales. Que nuestro Padre Celestial bendiga y guarde a los Bene Israel dispersos entre las naciones. Shabbat Shalom con todo amor. Shabbat Shalom.